Hola, les habla su emisora Ocesno Polar. Para, Vamos a terminar hoy el tercer video. He dicho que evaluaríamos qué es lo conveniente hacer ustedes en conciencia, no yo ni cualquier perico de los palotes que hable a favor o en contra. Son los que deben tomar la decisión. Pero objetivamente vamos a hablar después de evaluar. Ustedes verán. Esto es una evaluación, un concepto. Ustedes verán si quieren seguirlo o no. Votar no, votar a favor de la propaganda negra. Votar en contra significa seguir con el odio, la violencia, las muertes, las masacres que vienen desde hace más de 50 años. Eso es lo que serían las consecuencias si les seguimos el juego a los profetas del desastre que dignos emulas de Joseph Goebbels maquiavélicamente desinforman a la opinión pública. Votar sí sería votar un futuro con mejores perspectivas. ¿Por qué digo mejores perspectivas? Porque todo el gasto de la guerra se da para inversiones sociales. ¿Cómo cuáles? Condiciones de trabajo más dignas. Ya están diciendo que los colombianos vamos a pagar por conflicto. Pura paja si está financiado por a nivel internacional, por las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos. Por Dios, no sé de dónde sacaron ese argumento, o no sé de dónde lo inventan más bien. Por otro lado, dicen que eso va a generar falta de empleo, aumento de miseria, al que los guerrilleros se dicen que va a generar desempleo, que se van a quitar, a generar mucho recorte de empleo. Al contrario, entra mucha fuerza laboral y se van a ampliar las oportunidades para el crecimiento económico. Si son bestias los que sostienen eso, cualquiera que tenga un poquitín de cerebro ve que las cosas son al revés. Eso en cuanto a trabajo. Vivienda digna. Gran parte de los gastos que se destinan a la guerra se destinan a la construcción de vivienda en condiciones dignas y subsidiadas. Y precisamente una de las fuerzas laborales que tendrá más incremento será la construcción. Y obvio, aumentará
aumentará la vivienda digna en el país, para el cubrimiento de vivienda digna en el país. Ustedes saben que hay muchas personas que no tienen condiciones, inclusive muchas viven en la calle, las mal llamadas desechables. Eso lo que es un término oprobioso para quienes lo dicen, porque no hay ninguna persona desechable. Ellas se cubren del propio, los califican así. Pero bueno, dejando al lado el comentario, se va a mejorar el nivel de vida en la vivienda, en la salud y en la educación, que son dos pilares fundamentales y que están consagrados por la Constitución como gratuitos y obligatorios. Es que la salud es un derecho, no un que no da lugar a que se lucre, como la famosa ley 100 establecía que un derecho se iba a convertir en un pilar de lucro. La salud es un derecho fundamental, carambas. Y los médicos deberían estar pagados por el Estado. Esa es mi concepción, no por el usuario. Y deberían dar la totalidad de la atención y no escatimar en drogas, ni en cirugías prelatorias. Bueno, ese es, ese es mi punto de vista. La educación está consagrada en nuestra Constitución como gratuita y obligatoria, porque al igual que la salud es un derecho, no un afán de lucro. Yo quisiera decirles a quienes hacen propaganda negra, a esas urracas, que no les teman a y, un movimiento armado por una sencilla razón: la violencia se consume por sí sola. Así que ¿cuál es el temor a que la guerrilla se movilice? No, a eso no le deben temer. Los inmovilistas y reaccionarios que hacen la propaganda negra sobre el proceso de paz les deben temer a una cosa. Y yo creo que en su fuero interno les teme a una revolución pacífica con ideas, a que el pueblo se eduque. Eso no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque solamente un pueblo educado puede generar transformaciones y transformaciones pacíficas que mejoren la realidad social. Por eso no les conviene a ellos. Sencillamente porque eh, eh, podrían llegar a unir sus estatus inmovilistas y a cuestionar muchas muchos de sus intereses. Entonces, eso no les conviene. Les conviene que el alcance de la educación esté limitado.
ciertos sectores privilegiados, que la educación en su mayoría o en gran parte sea privada y que la educación pública sea de poca calidad y que sea remunerada. Entonces, yo prácticamente soy licenciado en historia y para mí un profesor no debe cobrar por lo que se enseña. Esto viene de Sócrates, que les decía a los sofistas: no señor, el que cobra por enseñar no es profesor, por enseñanza no se cobra. Y esto lo he seguido yo. A mí me dicen que les enseñe, muchachos, que les enseñe historia, eh, eh, para ayudarlos con el colegio, que les enseñe privadamente. Sí, lo hago. Cuando me dicen muchas veces cuánto quiere, les digo: no, la gaseosa. Es que la educación es para todos. Yo aspiro a ver un día sentado aún a mí junto al hijo del presidente en el mismo pupitre. Eso sería la revolución. Pero como a esos sectores de la mano negra no les conviene. Pero entonces vamos a evaluar objetivamente. Si ustedes votan por el no, que están en todo su derecho de hacerlo, pueden votar por el no, pero están votando por el pasado. Están votando por mantener un pasado nefasto de odio, de violencia, de sangre y de muerte, ignorancia y miseria, porque en la miseria es el caldo de cultivo de la violencia. Ya bien lo decía el sacerdote Camilo Torres Restrepo. No se puede celebrar la Eucaristía en Colombia mientras se esté en pecado mortal social. Bien, eso pasaría si ustedes votan en contra. Si ustedes votan a favor del futuro, de un futuro positivo, prospectivo y con mayores perspectivas para una Colombia mejor. Pero como les digo, ustedes tienen la decisión en sus manos. Votar, ustedes pueden decidir votar por el no, votar por un pasado oscuro, votar por el sí, por un futuro en mejores condiciones. Pero son ustedes los que lo van a votar. Y tienen que votar en conciencia, teniendo en cuenta los intereses de nuestro país, los intereses de nuestra patria. Es una votación en la que nos jugamos los intereses de Colombia, el futuro nuestro, de nuestro país, de cómo se los vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, antes de votar, consulten a su conciencia. He terminado.